Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, todo es por la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que Él es el que pone, dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si alguien obedece al Señor, es porque el Señor en su gracia produce el querer como el hacer. Dice también la Escritura en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Gracias a Dios habéis obedecido de corazón. Y dice en el medio de eso, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido. Fue gracias a quien que obedecimos el Evangelio. Fue gracias a Dios. Porque como citábamos esta mañana en la cena del Señor, la salvación es de Jehová. Eso está en Jonás 2:9 y también en el libro de los Salmos. La salvación es de Jehová. Y si obedecimos el Evangelio fue gracias a Dios. Si nosotros permanecemos firmes en la fe es gracias a Dios. Y en cosas más prácticas, si nosotros obedecemos un mandamiento de las Escrituras, de la ley moral de Dios, si nosotros obedecemos instrucciones que tenemos en las Escrituras, es gracias a Dios. Hermano, usted está aquí gracias a Dios, no por ser mejor, es gracias a Dios, porque Él es el que produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque esa voluntad de Dios, aunque es decretiva, también obra en nosotros conforme a nuestra obediencia. De paso, es un misterio. Dios decreta todas las cosas para su gloria, pero es en nosotros que pone ese querer como el hacer. Entonces vamos al texto de Efesios, donde dice el versículo 7, el tema aquí es la gracia de Dios, esa unidad, dicotomía que hay entre la gracia y las obras. Somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Salvos sin obras, pero para buenas obras, como dice el versículo 10. El versículo 7 entonces comienza diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El texto antes del versículo 7 viene hablando de que la bondad de Dios se manifestó. Versículo 5, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero antes en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos,
Ese fue el tema pasado. Éramos zombies, éramos muertos vivientes. Andábamos por ahí, pero muertos. Como decía un poeta de la actualidad, él en una ocasión escribió que la gente vive porque respira y sale a caminar. O sea, la gente dice que está viva porque respira, sale a caminar, porque algunos creen que es abrir los ojos, pero en realidad viven aunque están muertos a diario. Y aunque lo dijo un mundano, la idea es correcta. Las personas piensan que están vivas, pero la Biblia dice de ellos que están muertos. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. ¿Qué dice la Escritura? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El versículo 5 dice, lo acabamos de leer, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, hermanos. Nos dio vida. Terminábamos el otro estudio con aquella escena que nosotros vemos en Ezequiel 37, cuando Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿ves esos huesos secos? Sí, Señor, veo esos huesos. Había un valle lleno de huesos secos y Ezequiel dice, estaban secos en gran manera. O sea, para que no quede duda, esos huesos están muertos en gran manera. En gran manera. Pero Dios le dice, profetiza sobre esos huesos secos para que vivan. Y Ezequiel comienza a profetizar sobre esos huesos secos. Y dice la Escritura que comienza a nacer carne sobre esos huesos, tendones, piel, y tenemos el campo ya no lleno de huesos secos, sino lleno de ¿qué? De cadáveres. Pero Dios le dice, profetiza para que vivan. Y vivieron. Hermanos, tenemos en esa escena una ilustración de lo que es la regeneración. También en Ezequiel 36, un capítulo antes, dice la Escritura, quitaré el corazón de carne. ¿Y qué hay? Pondré un corazón, quitaré el corazón de piedra. Hay algunos hermanos que están despiertos. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y la idea es, pondré un corazón vivo. Pondré vida en ustedes. Y aunque yo sé que hay muchos hermanos que interpretan esto diferente, personalmente pienso que está hablando de la regeneración, de lo que Cristo hizo en nosotros por medio de su Espíritu cuando estábamos muertos y nos dio vida. Tito 3:5, lo leímos también la vez pasada. Tito 3:5, ¿qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento en la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu nos dio vida. El Espíritu nos dio vida. Entonces, el texto nos dice que el propósito de lo que Cristo, de lo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron en la salvación del hombre, el propósito de dar vida a un muerto, hablando espiritualmente, el propósito es mostrar sus abundantes riquezas, dice el versículo 7, con el fin, o dice la Reina Valera, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Hermanos, el propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. Es su propia gloria. Hermanos, no somos la última Coca-Cola del desierto. Éramos viles, pecadores, muertos. La peor descripción, aunque hay muchas en las Escrituras para describir al pecador, dice que éramos ciegos, dice que teníamos lepra. ¿Qué más dice? Sordos.
éramos como cojos. Hay muchas descripciones de lo que era el pecador, pero la peor es muertos. Pero Él nos dio vida. ¿Con qué fin? Que nos glorifiquemos a nosotros mismos, vivamos para nosotros, hagamos lo que queramos. No, es que soy yo, es que es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Recuerden que la Escritura dice, no sois vuestros. No sois vuestros. Hermanos, el Señor nos salvó para mostrar por la eternidad su gracia. O en palabras de Isaías 43:7, para su gloria. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. Hermanos, Dios te formó. Es más, usted estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Dios te escogió, como vimos en el capítulo 1, antes de la fundación del mundo. Te regeneró con el poder del Espíritu Santo, te dio vida. Y fuiste rociado con la sangre de Jesucristo, como dice Pedro. La Trinidad obró en tu salvación para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso la gracia, hermanos, y las obras van de la mano. Eso lo veremos a continuación. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 4, porque el texto dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Romanos 2, 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, si usted es de Cristo, si usted se arrepintió de sus pecados, vino a Él en arrepentimiento y fe, usted no tiene por qué ignorar la paciencia de Dios. Aquel Dios que te tuvo paciencia, yo no sé por cuántos años, te tuvo paciencia y no te consumió en fuego, no se abrió la tierra y te tragó vivo, te tuvo paciencia para que tú vinieras a Él en arrepentimiento y fe. No ignores hoy su paciencia. Si tú eres hijo de Dios, no ignores su paciencia. Cada pecado, cada acto de endurecimiento del corazón, aun siendo hijo de Dios, hermanos, es ignorar la paciencia de Dios. Pero si tú no estás en Cristo, una semana más, un sermón más donde el Señor te ha tenido paciencia, no la ignores, porque la Escritura dice, no ignores las riquezas. Hermanos, no es cualquier gracia, no es cualquier misericordia. Usted no está recibiendo misericordia de un dictador, de un presidente. No, es del Dios de los siglos, es del Rey del universo. Él está siendo paciente, como dice también la Escritura, y no lo tengo apuntado, pero es 2 de Pedro 3:9. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hermanos, yo sé que el texto se usa siempre para hablar de la paciencia de Dios para los incrédulos y tiene aplicación, pero la idea principal es que el Señor es paciente con su iglesia, no queriendo que ninguno perezca. Y un creyente no va a perecer en condenación, pero va a tener una vida amargada, va a tener una vida frustrada y muy probablemente recibirá la disciplina del Señor si sigue en su pecado. Él es paciente para con nosotros. Y el texto es más complicado de lo que parece, porque está hablando también de los escogidos de Dios que no han creído, y Él está siendo paciente para con ellos, pero Él es paciente con la iglesia.
Hermanos, el Señor no ha venido por su paciencia. Si el Señor viene hoy, ¿cómo te va a encontrar? Si Él viene hoy por su pueblo, ¿cómo te va a encontrar? No agotes la paciencia de Dios. O ignoras o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Hermanos, son palabras muy parecidas. La bondad, la paciencia, la misericordia de Dios. No lo ignoremos, no menospreciemos la bondad de Dios, porque no es cualquier bondad, habla de las riquezas, hermanos. ¿Qué merecíamos? El Antiguo Testamento nos muestra imágenes, escenas donde Dios mató hombres porque pecaron contra Él. De cómo Dios mató a Usa por tocar el arca del pacto. De cómo Dios mató a Nabat, a Abiú, hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño delante de él. Por cómo Dios mató a Coré, a Virán y todo su séquito de 250, porque se rebelaron contra la autoridad puesta por Dios. De cómo Dios mató a Can, porque no glorificó a Dios obedeciendo las instrucciones que Dios había dado cuando tomaran Jericó. Y no solo a Can, sino toda su familia. Hay más ejemplos en las Escrituras. Adán pecó, fue expulsado del huerto. Nosotros pecamos y el Señor nos ha tenido paciencia. El Señor nos tuvo paciencia antes de la conversión, pero nos sigue teniendo paciencia, hermanos. Eso es gracia. Pero la gracia se manifiesta en Cristo, en la obra de Cristo, y dice el texto que la gracia será mostrada también en los siglos venideros, versículo 7. Primera de Juan 3:1, perdón, 3:2. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, la gloria de Dios, las riquezas de la gracia de Dios perdurarán por la eternidad. Porque eres tú, hermano. Si estás en Cristo, tú eres el resultado de la gracia de Dios. Y estaremos con Él siempre. La iglesia vivirá por siempre. Y por siempre será manifestada la gracia de Dios. Por siempre será visible la gracia de Dios en nosotros. Por la eternidad Dios será glorificado en cada uno de nosotros. Porque por la eternidad vamos a adorar a Dios. Por la eternidad vamos a reconocer que cada uno de los que estemos en la presencia del Señor merecíamos el infierno. Hermanos, y el que no reconozca eso, dudo que sea creyente. El que no reconozca que merecía el infierno, la condenación por los siglos de los siglos, no puede ser creyente, porque es el primer paso. Es el primer paso que nos guía hacia el arrepentimiento. Por la eternidad reconoceremos: era digno de condenación, era digno de muerte, pero por gracia fui salvo. Por gracia fui salvo. Y ese será un motivo de adoración por los siglos de los siglos. Dice el texto en Efesios 1:21, que lo estudiamos hace unos días. Dice que el Señor fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Y explicábamos que esto nos habla de que no solamente en esta era, no solamente en esta, ¿cómo es la palabra? En esta edad, en este sistema, sino en el venidero. Hay una línea divisoria. Cuando Cristo venga, comienza el siglo venidero. El Señor usó mucho esta expresión. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y en un pasaje paralelo en Marcos dice, no tendrá perdón nunca. O sea, la idea de este siglo y el venidero es todo lo que abarca el tiempo, esta edad y la venidera. También la Escritura dice, en este siglo se casan, se dan en casamiento, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero, ni se casan, ni se harán en casamiento. ¿De qué está hablando? De la eternidad. El Señor Jesucristo está puesto sobre todos los gobiernos, sobre todos los poderes, sobre toda autoridad y dominio, no solo en este siglo, sino en el venidero. Él es el Rey de los siglos, dice la Escritura. Pero Él también dice que en los siglos venideros, estamos en el 2:7, en los siglos venideros serán mostradas las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Otra vez, en Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, nosotros viviremos por la eternidad. No éramos eternos, aunque estábamos en el corazón de Dios desde la eternidad, pero comenzamos a existir. Unos en el 86, otros en el, no sé quién sea alguien aquí del año 90, otros en el 94, como mi esposa, otros millennials ya por ahí después del 98, pero hay unos aquí setenteros, hay otros de los 60, creo que hasta hay gente aquí de los años 50. Comenzamos a existir. Dios es eterno porque Él no comenzó a existir. Él existe desde siempre y hasta siempre. Ahora bien, no somos eternos en el sentido de que hemos existido siempre, pero sí somos eternos en el sentido de que viviremos por siempre. Todo ser humano es eterno. Ahí sí contradigo a un filósofo antioqueño que decía que nadie es eterno en el mundo. Todo ser humano es eterno. Viene un siglo venidero. Cristo volverá y partirá esta historia. Comenzará el siglo venidero. Ahora bien, no sabemos cuándo venga el Señor. Pero si se demora, me perdonan la expresión, pero digámoslo así, si pasan 20 o 30 años más y el Señor no ha venido, es muy probable que muchos aquí en este salón hoy ya hayan muerto. Pero ahí no termina todo. La muerte es el pasaporte al siglo venidero. La muerte es el pasaporte a la eternidad. Porque tanto los que son de Cristo como los que rechazan a Cristo y el Evangelio del Señor vivirán por la eternidad. Solo que unos en un lugar y otros en otro. Y nadie podrá pasar de un lugar a otro, dice la Escritura. Unos para condenación y vergüenza eterna, pero otros para una salvación eterna. Gloria al Señor, hermanos. Ahí es donde uno tendría que gritar amén, gloria a Dios. No nos dejemos robar los amenes de los carismáticos. Podemos decir gloria al Señor porque viviré por siempre. Somos eternos porque Cristo es eterno y porque por la fe estamos unidos a Él. Y por la eternidad el Señor va a mostrar las riquezas de su bondad y de su gracia. Eso es lo que dice el versículo 7. Por la eternidad Dios lo va a mostrar en su obra perfecta y maravillosa
y en su pueblo, en su iglesia. Cada vez que Dios mire la iglesia, se va a glorificar a sí mismo. Cada vez que usted mire la iglesia, se va a glorificar a Dios. El Hijo glorificará al Padre. La Trinidad será glorificada, porque muertos, corruptos, 100%, ahora serán perfectos en unión con Cristo por la eternidad. Y todo esto, hermanos, paso al segundo punto, es por gracia. Dios se glorifica en personas salvas por gracia, en una salvación que es por gracia. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra gracia se traduce como gracia, como bondad, en otras ocasiones como misericordia, como favor, como bendición, como regalo. Es cuando alguien recibe la bondad, el favor de Dios sin merecerlo. En el Antiguo Testamento esta palabra aparece varias veces. Voy a leer algunos ejemplos. Génesis 6:8, Génesis 6:8. El contexto es que Dios mira a una humanidad caída y dice la Escritura que el intento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Había tanta corrupción en el ser humano que Dios decide acabar, raer de sobre la faz de la tierra todo ser vivo. Pero, hay otro pero, versículo 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunta, ¿sería que Noé merecía que Dios lo escogiera para entrar a un barco, a un arca, y salvarse y quedar como el líder en quien Dios iniciaría una nueva descendencia? O más bien en el cual Dios continuaría ese linaje. Recuerdan que la Biblia habla de un linaje, el linaje de la mujer, la simiente de la mujer. Adán es de esa descendencia, Noé. ¿Sería que Noé no lo merecía? No. No estaba en el grupo de los que merecían ser raídos, pero halló gracia delante del Señor. Aparece esta palabra también en Esther capítulo 2, versículo 9. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Está hablando de Hegai, que era un hombre que cuidaba a las mujeres del rey. El punto es que Esther halló admiración por este hombre que cuidaba a las mujeres y la puso en una mejor posición que las demás mujeres que el rey había convocado para escoger esposa, para que fuera la reina. Y si vemos la historia de Esther, todo fue por gracia. Todo lo que ella recibió fue por gracia. Aún recibió el perdón. El rey le perdonó la vida. Y ahí vemos la gracia del Señor. Ella no merecía nada. Ella no merecía ser reina del imperio. Pero por gracia llegó hasta esta posición. Y la palabra aparece, aunque halló gracia ante un hombre, es la misma palabra que se usa para hablar de que nosotros hallamos gracia delante de Dios. ¿Qué había en nosotros de bueno?
¿Qué había bueno en nosotros? Para que halláramos gracia delante de Dios, para que Dios pusiera sus ojos en nosotros. Es más, Dios ya sabía lo malos que íbamos a hacer, pero nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso el texto dice, porque por gracia sois salvos. Benevolencia, se traduce esta palabra también en el Antiguo Testamento como benevolencia. Dice hay un ejemplo en Proverbios 18:22 que dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Benevolencia es darle algo a alguien que no merece nada. O hacer algo por alguien, algo bueno por alguien que merece el castigo. Eso es benevolencia. El que Dios haga salir su sol sobre justos e injustos, eso es benevolencia. Hay un amor benevolente de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la palabra gracia casi siempre se usa cuando está hablando de la salvación. Hermanos, recuerden, no olvidemos que estábamos muertos. Pero el Señor nos salvó por su gracia. Tito 3:5 nuevamente. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahora, supongamos que usted antes de ser cristiano, usted hizo muchas buenas obras. Supongamos que usted era una persona que visitaba enfermos, que visitaba cárceles, hospitales, ancianatos, que daba limosnas, que se portaba bien, que era buen vecino, que era buen esposo, que era buen padre, que era buen hijo, que no se robaba un peso. Ya, usted era lo mejor. Y usted guarda todas esas buenas obras, acumula todas esas buenas obras. Y llega a la presencia del Señor y le dice, vea, aquí está todo lo que yo hice para ganarme la salvación. Y el Señor destapa ese container de buenas obras y comienza a sacar una por una. Trapo de inmundicia, trapo de inmundicia, trapo de inmundicia. Esas son las buenas obras del ser humano. Trapo de inmundicia. Esa expresión se usaba antiguamente y es algo muy desagradable. Esa expresión se usaba para referirse a la ropa de los leprosos. Imagínese a alguien lleno totalmente de lepra y que fue vendado, le pusieron vendas, pero esas vendas se llenaron de sangre, de pus, de pedazos de carne y hay que cambiarlas. Quitan esas vendas. Esos son los trapos de inmundicia. Pero también esa expresión se usaba para trapos, y voy a citar literalmente como dice el hebreo, trapo de menstruosa. Esas son las buenas obras. Así ve Dios las buenas obras del incrédulo. No sirven para nada. Para nada. Usted nunca recicla los papeles ni los desechos de la papelera del baño. Usted nunca guarda eso. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Es más, da asco, da fastidio. Cuando esa papelera ya está muy llena hay que sacarla porque son cosas que no sirven. Así son las justicias del hombre. Así son las buenas obras del hombre. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por más bueno, entre comillas, que sea una persona, y puede ser el mismo Papa, puede ser
un religioso, puede ser Teresa de Calcuta, pero si no entregó su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, no tiene entrada ni herencia en el reino de Dios. Porque esa herencia de la cual hablamos en el capítulo 1, esa herencia es solo para los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero que han llegado por gracia, no por ser mejores, no por ser más morales, más limpios, y tampoco por ser más inteligentes. Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Así que esa salvación fue por el puro favor de Dios. Por el favor de Dios, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden, hermanos, que no podíamos. Un muerto no puede obedecer, un muerto no puede oír, un muerto no puede asentir a una orden, un muerto no puede hacer nada. ¿Para qué sirve un muerto? Es cierto, se cuida el cuerpo porque es de un ser querido, se le da una sepultura digna de un ser humano, pero el hecho de que lo tengan que enterrar es porque ya ese cuerpo no sirve. Es más, nunca lo ensaye, pero ¿qué pasaría si usted deja un muerto en su casa? El castigo más terrible para mí que tenía el Imperio Romano era conocido como el cuerpo de muerte. Cogían un preso, alguien que merecía un castigo, y le amarraban un muerto en la espalda y lo encerraban en una celda. Ese muerto, ¿qué pasaba con ese muerto? Ay, qué bueno que no me metieron aquí solo, hay quien me acompañe. No, ese muerto se podría y comía y comenzaba a comerse también a la otra persona en vida, hasta que el otro también moría. Eso era un cuerpo de muerte, y Pablo usa esa ilustración en Romanos 7 cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para referirse al pecado que aún mora en el hombre. Pero digo esto y menciono esto porque un muerto ya no sirve. Esa era nuestra condición sin Cristo. Esa era nuestra condición sin Cristo. Pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. De modo que nosotros tuvimos fe en Cristo. Pero el hecho de que usted haya tenido fe en Cristo también es por gracia. Si usted tiene fe en Cristo es por gracia, y me refiero a una fe salvadora. Y yo sé que esto es polémico, porque hay quienes piensan que primero viene la fe y después la regeneración, o la salvación, para usar un término más conocido. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué viene primero? ¿Por qué tuvimos fe? ¿Por qué creímos? Por gracia, hermanos. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no proviene de una persona natural. No proviene, porque ¿qué proviene de una persona sin Cristo? Pecado, todo es trapo de inmundicia, trapo de inmundicia. Mire lo que dice Hechos 11, 17 al 18. Hechos 11, 17 al 18, dice así: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El contexto es que los gentiles, en la iglesia primitiva,
casi todos los miembros de la iglesia cuando comenzó eran judíos. Pero luego Dios envía a Pablo como misionero a los gentiles y a otros hermanos, a Pedro también, y muchos gentiles comienzan a creer y a unirse al pueblo de Dios. Y los judíos estaban sorprendidos y decían, no es posible que los gentiles también hayan parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les dice, es que Dios les concedió el mismo don que a nosotros. Dios les concedió el mismo don. Y luego ellos entendieron, wow, está incluso en signos de admiración, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. La palabra don también tiene que ver mucho con dar, y la palabra gracia también se traduce como don muchas veces. Efesios 2:8 dice que la gracia, que somos salvos por gracia y que se nos da como don o como regalo la fe. Por eso dice, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, ¿qué? La fe. Hermanos, la fe no se produjo por su voluntad. Hubo algo que pasó en usted. El Espíritu Santo obró en su corazón. El Espíritu Santo obró en usted para que usted creyera. Primera de Pedro 1:2. Un texto que yo cito mucho, soy consciente de esto. Solo, hermanos, que cuando entendí este texto, es inevitable citarlo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. He aquí la cronología de la salvación. He aquí la cronología de la salvación. La Trinidad obrando en esa salvación. Elegidos. Elegidos. ¿Quién nos eligió? El Padre. Pero luego dice, en santificación del Espíritu. En regeneración del Espíritu, podríamos decirlo. Y usando la ilustración del tema pasado y que mencioné hace un momento, podríamos decir, Dios es quien escoge las calaveras o los cadáveres. Dios escogió los huesos, el Espíritu Santo los resucitó y el Hijo murió en la cruz para que esa resurrección espiritual fuese posible. El Padre nos escogió, el Espíritu nos santificó, nos regeneró y el Hijo murió en la cruz. Dios el Hijo vino, murió en la cruz para que esa salvación fuese posible. Él pagó la deuda. Él nos compró con su sangre. Él dio su vida por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por eso sigue diciendo el texto, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. De manera que el Padre nos escogió, el Espíritu Santo transformó nuestros corazones y nos dio vida. Y ya vivos, nosotros obedecimos. Es decir, nosotros creímos. Ya vivos, nosotros creímos en Cristo.
todo este paquete, hermanos, es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Todo esto es don, todo esto es regalo de Dios. Y dice el 9, no por obras, ¿cierto? Enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ustedes se imaginan que la salvación se pudiese comprar? O sea, estoy hablando hipotéticamente de algo que es imposible, pero suponiendo que la salvación se pudiera comprar por dinero o por buenas obras, quien se salvara se podría jactar. Pero delante de Dios nadie jamás se podrá jactar. Nadie jamás se podrá jactar de que está en el cielo por ser bueno o porque ahorró toda la vida para comprar la salvación. Es por gracia. Así que nadie se gloríe. Todos los que están aquí en esta mañana, en esta tarde ya, todos los que están aquí en esta tarde y saben que son hijos de Dios, es por gracia. Nunca te jactes. Nunca te jactes, porque fue un regalo de Dios. Y si ustedes están esta tarde aquí sin Cristo, Él te está extendiendo la mano y te está diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, es por elección, sí, es por la obra del Espíritu Santo, pero a la vez el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo sé que eso es un misterio, pero está en la Escritura. Como dice la Escritura, todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Recuerden, Dios va a manifestar las riquezas de su gracia. Dios va a manifestar su gloria por la eternidad, porque la obra es de Él. Si la obra fuera del hombre, Dios no sería glorificado, sino el que fue salvo. Sería glorificado usted por la eternidad porque usted hizo lo suficiente para salvarse, pero no es así. Entonces, ¿quién se llevará la gloria? Dios, la Trinidad. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y yo sé que es difícil de entender esto, pero está en la Escritura. Aún Pablo se rascaba la cabeza y él decía: oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus obras, sus caminos. Pero termina diciendo: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y en tercer lugar y por último, creados para buenas obras, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos